Hola hermanos, Dios los bendiga. En esta hora vamos a hablar sobre la lección 17, el amigo importuno. Antes de iniciar vamos a orar para que Dios nos dé esa sabiduría, nos dé palabras para entender, comprender, estudiar y sobre todo practicar esta lección. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, ante todo, Señor. Gracias porque, Padre Celestial, tú me das la oportunidad nuevamente de poder dar una lección en esta modalidad, Señor. Te pido que unjas mis labios, todo es el control de esta lección, el control de mis labios, de mis palabras, Señor. Que tú seas que nos alientes, que tú seas que nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice cada oyente, bendice, Señor, a los que van a escuchar, Señor. Que pongan en práctica, que esta palabra sea revelada a sus vidas. Sí, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, en este tiempo de necesidad, de angustia, Señor. Que tú nos consueles y nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado y la comunión de tu Espíritu Santo, que siempre lo necesitamos, Señor. Amén. El tema de hoy es el amigo importuno. Está basado allá en el Evangelio de Lucas 11, 5, 13, que la letra dice: que les dijo también: ¿quién de vosotros tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo me ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aún no se levantará a dárselos por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En esta lección, dice, los objetivos es que en esta lección podamos analizar, comprender la parábola del amigo importuno. Eso nos va a fortalecer la persistencia de buscar en oración al Padre Celestial, pero sobre todo tener esa paciencia, esa virtud de esperar la respuesta divina. De que debemos de orar sin rendirnos, persistir, que es lo que nos marca esta lección en esta hora. Realmente la introducción nos habla acerca de un destacado pastor teólogo alemán que le preguntaron cierta ocasión, le dijeron: señor Bonhoeffer, usted siempre dice que Dios le escucha, ¿por qué no le ha pedido que lo libre de su muerte segura en esta prisión? Este pastor estaba en una prisión. En los tiempos allá era un pastor alemán y teólogo, Dietrich Bonhoeffer. Le cuestionaron esa pregunta y a lo cual él responde: Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos concede lo que necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabe qué es lo mejor para nosotros en cada instante, en cada momento, en cada día. Esta parábola de hoy nos invita a recordar que tenemos un Padre amoroso que puede suplir nuestras necesidades, pero sobre todo está dispuesto a darnos la promesa del Espíritu Santo.
El trasfondo de esta lección es de que Cristo nos alienta a un fervor y una constante en oración, de no rendirnos. Debemos ir por lo que necesitamos y no por lo que el hombre pide cosas materiales, pide otras cosas que a veces no son necesarios, pero él pide, yo creo que hasta pedimos de más, pero Dios nos da lo necesario. Como en la lectura que leímos allá en Lucas, dice que este amigo acude a hablarle, a pedir, importunamente entra, dice, a pedirle esos panes para poder atender una visita que le llegó. Fijaos que debemos de orar, debemos de pedir el Espíritu Santo, no solo porque es necesario para nuestras vidas, sino porque todas las bendiciones espirituales están incluidas en ello mismo. Nuestro Señor otorga todas estas bendiciones y cada uno lo que pedimos. Cada uno que se les pida más que un padre o madre terrenal. A veces nuestros padres o aquí en la tierra a veces pedimos y nos los dan muy poco, pero nuestro Señor Jesucristo dice, nos los da aún más, dice, como cuando tenemos alguna necesidad y a veces estamos recurriendo de pedir un apoyo económico por alguna enfermedad, alguna aflicción, pero Dios nos manda la sanidad cuando le pedimos, cuando oramos fervientemente. Él nos responde, porque ya no nos da lo que estamos queriendo tal vez anhelar, pero Dios nos responde con una sanidad, con poner los medios para atender y suplir nuestras necesidades. También nos lleva a que esta parábola a un discípulo de Jesús al cual hizo esta petición: Señor, enséñanos a orar, que está allá en Lucas 11. ¿No? Jesús relató las ilustraciones relacionadas entre sí. La primera trata de que un hombre recibe a un huésped y la segunda sobre un padre que recibe una petición de su hijo. En esta época, en nuestra actualidad, la gente corre, está acelerada, no duerme. Y parecería algo normal, algo normal que un amigo llegue ante una emergencia y nos pida su apoyo. A veces me han pedido, me han solicitado, en mi caso, un apoyo a altas horas de la noche. O a veces va uno a pedirle un favor a alguien porque, por ejemplo, hoy en día, en esta situación que estamos viviendo, hay gente que puede inyectar, ¿no? Y hay vecinos dispuestos, ¿no? Pero a veces no están ahí en el momento que nosotros, y a veces por la insistencia, a veces hasta le hablamos por teléfono para que llegue, porque tenemos una necesidad de que sea inyectado ese medicamento a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha gente que tiene necesidad de algún medicamento, de que sea inyectado, y va hacia los vecinos, hacia los amigos o hacia algún médico, ¿no? Tocando la puerta persistentemente para que pueda ir ayudarlo en ese aspecto. Esta impactante parábola del amigo persistente muestra cómo debe ser nuestra actitud ante las circunstancias que no son normales y que están en contra de nosotros, especialmente al orar. Esta parábola nos habla de orar, de persistir, de no claudicar, de no rendirse.
Jesús dice en aquel hombre, aquel hombre que logra obtener lo que necesita por causa de su atrevida persistencia, en Lucas 11:8, porque persiste. La palabra literalmente se traduce a la palabra griega que significa falta de vergüenza, ¿no? Falta de vergüenza, llega un momento en esa falta de vergüenza por la necesidad, por la persistencia que él está viviendo. Se considera a menudo un defecto, pero en este caso lo que sale a reducir es la confianza del que pide. No, la confianza, este es otro punto que debemos de tener, es confianza, que debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que lo que pedimos vamos a recibir, confiando, orando, persistiendo en cada momento, cada instante. Jesús nos pone como un ejemplo orar, imitando su persistencia. Desea que sigamos pidiendo, sigamos buscando, sigamos tocando su corazón, que llegue esa oración hasta su presencia, y Él dará su espíritu a los que le pidan. Jesús no solo muestra que debemos orar con persistencia, sino también por qué hacerlo, orar, por qué hacerlo, por nuestras necesidades, porque hoy en día la incertidumbre, los enemigos, las noticias, hace que nosotros vivamos en un mundo con muchos problemas. Por eso es por qué hacerlo, para que Dios nos guarde, nos proteja, nos guíe, nos fortalezca. A fin de comprender esta lección que encierra esta palabra, vamos a ver la importancia que se da a la hospitalidad en los tiempos bíblicos. Me acuerdo que hay una tribu en esos tiempos que cuando alguien llegaba, lo hospedaban sin importar cuál era el motivo. O sea, llegaba uno, tocaba la puerta, porque hay ciertas tradiciones todavía allá en el Medio Oriente que puede uno llegar y nos atienden 4 días sin preguntarle nada, te alimentan, te embisten, te dan lecho, porque ellos están acostumbrados a esa hospitalidad, ¿no? Allá en el Medio Oriente, en donde principalmente el pueblo judío. La importancia que da la hospitalidad en esos tiempos, también hoy en día hay pueblos que entienden comprenden que la hospitalidad es muy importante. Atender a los visitantes era una costumbre que la gente tomaba muy en serio, y en especial con respecto a los siervos de Dios. Si se acuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir, la hospitalidad que le dio, no solo de atenderlo, de recibir, sino que cambió su perspectiva, su forma de pensar, porque atendió al maestro, pero sobre todo él comprendía la necesidad de atender a nuestro Señor Jesucristo. La falta de la hospitalidad era un motivo de vergüenza. Por eso esa palabra habla de que, oye, tengo visita, no tengo nada que ofrecerle. Fue corriendo a tocar a altas horas de la noche a atender, que le diera unos panes para poder atender a esa visita, para poder atender al que le había llegado a su casa. Entonces, así como él comprendió la necesidad de atender, tuvo que ir sin vergüenza, no tener esa vergüenza, como decía, lo que significaba literalmente falta de vergüenza, de solicitarle, de persistir que le pudiera apoyar con esos panes para poder atender. La falta de hospitalidad era un motivo de vergüenza, como está en Lucas 7:36. Lucas 7:36 al 38. Vamos a leer, dice:
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. El fariseo no pudo comprender. No. Jesús le responde, dice, cuando vio esto, dice, Señor, dice, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería con qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. No, un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Habla de que ahí Dios los perdonó a ambos, y le pregunta, bueno, ¿a quién de ellos perdonó más? Y le dice más adelante, ve esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, dice, ha regado mis pies con lágrimas y lo enjugó sus cabellos. Le reclamó, le diciendo que, creo yo que ese fariseo tuvo vergüenza lo que le dijo nuestro Señor Jesús, que no lo atendió como él lo merecía. Entonces ahí vemos que es la importancia de esa hospitalidad, ¿no? Con ese trasfondo presente al leer la parábola tendrá más sentido a nosotros en la actualidad. Dice, dicha parábola, ese hombre recibe un visitante a la medianoche y se siente obligado a darles de comer. Como les había comentado, tenía la obligación de darles. Era una emergencia de juicio. Para conseguir a toda costa tenía que ir con alguien de confianza, y que no le diera vergüenza al despertarlo. Dice a un amigo, a alguien que conocía, y vio la necesidad, préstame, porque me ha llegado visita. ¿No? Fue importuno, pero fue persistente. La importancia que se tiene al recibir a alguien en su casa. A veces hay gente que presta y recurre a esa forma de perder vergüenza para poder atender. Se despojan de algo para recibir, que no solo es una actividad, sino como dice Hebreos 13:2, podemos recibir a veces ángeles. A veces nos han enseñado de hospitalidad, y a veces vienen predicadores, vienen misioneros, y atenderlos es como posiblemente también Dios nos prueba. Dice que podemos recibir incluso ángeles sin que nosotros sepamos qué tipo de persona hay. Dios nos prueba en eso. Jesús nos dice al amigo, ciertamente se levantará y le dará a esa persona los panes, ¿no? Cualquier cosa que necesites. En cuanto a la motivación del dador, eso es otra cuestión. Quizás está porque es un amigo verdadero, compasivo. Pero el otro hombre sigue, quizás es porque está pidiendo. Y algunas personas podrían sentir vergüenza sin repetir su petición, pero este hombre no. Un punto es si a un amigo terrenal ciertamente daría la ayuda sin importar el motivo, el Padre Celestial, cuya motivación no cabe dudas, no contestará generosamente nuestras peticiones. Este es un comentario del Evangelio de Lucas. No nos puede contestar generosamente nuestras peticiones. Según esta parábola, ¿por qué debemos persistir en la oración? En nuestro caso, no dejemos de pedir a Dios su Espíritu Santo, pues comprendemos que este es absolutamente necesario en nuestras vidas. Sin Espíritu no podemos permanecer firmes hasta el fin. De ahí la importancia
De ahí la importante conclusión que podemos sacar de esta parábola si consideramos que necesitamos con urgencia el Espíritu de Dios. De seguro persistiremos en pedirlo. Como dice Matthew Henry, una triple exhortación acompaña una triple promesa. La triple exhortación es la siguiente: pedid, buscad, llamad. Es claro que estas ordenanzas en una escala de creciente intensidad. El pedir da por sentadas la humildad y una conciencia de la necesidad. El pedir también presupone la creencia en un Dios personal, con quien el hombre puede tener comunión cuando uno pide, espera una respuesta. Por eso, esto comprende fe en alguien que pueda responder. Es decir, fe en el Padre. Amén. Buscar es pedir más actuar. Supone que una petición sincera, pero esta no es suficiente. Una persona debe estar activamente obrando para obtener la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, uno debería no solamente orar por un profundo conocimiento de la Biblia, sino que correspondería también diligentemente escudriñar y examinar las Escrituras, como dice Juan 5:39 o Hechos 17:11, asistir a los cultos y sobre todo tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Asistir a los cultos y sobre todo, dice, tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Va creciendo esta exhortación que acompaña una triple promesa. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Uno llama repetidas veces a la puerta hasta que la puerta se abre. Sin embargo, es probable que la persistencia ya esté comprendida en los tres imperativos, puesto que los tres están en tiempo presente. Por eso, una traducción posible sería: seguid pidiendo, buscando y llamando. Vean, es seguid, avanzar. Pedir, pidiendo en constante y buscando. No solo es pedir, sino buscar y llamar. Pero lo que es probable para los tres verbos es seguro con respecto al último, puesto que la mismísima idea bíblica de llamar supone la perseverancia. Uno sigue golpeando la puerta en el palacio del reino hasta que el rey, que al mismo tiempo el Padre, abra la puerta y provee todo lo que necesita. Es cuando oramos, cuando clamamos, cuando lloramos. Tenemos que llegar aparte de esa persistencia, es pedir, es buscar, es mover su corazón de nuestro Señor Jesucristo para que nos pueda abrir, nos pueda dar lo que estamos pidiendo. En cuanto a la promesa se cumple, cuando se obedece el mandato, en cada caso le correspondería entre el mandato y la promesa es exacta. De ahí pedir va seguido de dado, buscar de encuentra y de llamar de abierto. Si solamente pedimos y no buscamos, no nos van a abrir la puerta. Si solamente llamamos, no nos encuentran, no nos van a dar. Por eso todo es pedir, buscar y llamar. A los hijos de Dios, tú que eres hijo de Dios, hay una promesa, dice. La segunda parte del pasaje explica el deseo
de Dios de suplir todas las necesidades y atender las peticiones de sus hijos, dice. De sus hijos. Si tú no eres hijo de Dios, no te puede atender, no te puede dar. Porque Lucas 11, del 11 al 13, explica el deseo de que Dios va a suplir nuestras necesidades y va a atender nuestras peticiones de sus hijos. Pero si tú no eres hijo de Dios, es necesario de que lo reconozcas a Él para cuando tú tengas algo, Dios, nuestro Padre, te atienda y te supla las necesidades. La clave para entender esta relación con el Señor es la actitud hacia nosotros. Vuelve a ese hecho. El discípulo de Jesús va a su Padre Celestial y el Padre obra en su vida. De igual forma que obró Jesús, su Hijo. Amén. Dice, el discípulo de Jesús va a su Padre Celestial y el Padre obra en su vida de igual forma que obró Jesús, su Hijo. Amén. Si pensamos en la paternidad del hombre en nuestros días, no necesitaremos ir muy lejos para notar lo que el pecado ha hecho en ella. Pero incluso, dice, el hombre sin Cristo suele ser buen proveedor respecto a sus hijos. Les decía anteriormente que a veces hay vecinos que tienen una virtud, ¿no? O tienen un don que nos ayuda. A veces el menos que pensamos, que decimos que esa persona, ¿qué nos va a resolver? Es aquello que nos puede proveer de algo. Dice, el hombre sin Cristo suele ser un buen proveedor. Yo conozco varios vecinos que nos ayudan. Y no llegan a una iglesia cristiana. Sin embargo, ellos tienen ese buen proveedor de atender cuando se les pide algo, cuando les pide una ayuda. Esto se explica en el afecto natural con el que todo ser humano fue dotado en la creación divina. Así es como Jesús pregunta, ¿qué padre de vosotros le pide pan y le dará una piedra? Como dice Lucas 11:11. A veces la persistencia de nuestros hijos, papi, que quiero esto, que papi, ya viste esta cosa, y pasan los días y mira, encontré esto. Esa persistencia que está en ellos es en forma natural, pero como padre entendemos que tienen una necesidad, que tienen algo que nosotros se los debemos dar, ¿no? Porque es necesario. Por ejemplo, hoy en día hay clases virtuales y no podemos a veces no le compramos una computadora. Pues tenemos una computadora para una familia, pero hoy a veces es necesario tener 2 computadoras o una tablet o un teléfono cada quien para los hijos, porque tienen videoconferencias, tienen clases virtuales, ¿no? Entonces, dice, no podemos pensar que un padre cuando le pide algo le demos la espalda, ¿no? En Lucas 11 dice, si un padre si a un hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión.
No, fuimos creados con esa tendencia de proteger a nuestros hijos. Fuimos creados en ese orden que Dios nos da como padres a poderlos atender y de poderles suplir. Si algo o alguien quiere dañarnos, somos los primeros en saltar a su defensa y estamos dispuestos hasta dar la vida por ellos. Hoy en día no todos los padres son así. Por su pecado han sido cegados y han dejado a sus hijos abandonados. Muchos incluso han sido maltratados por sus propios padres. Porque están inmersos en el pecado, ciegos, neófitos, por sus concupiscencias, sus laxivias, sus errores. Sus egos son egocéntricos. Y no le entienden. No le entienden porque no ha comprendido el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La invitación de orar es conversar, a ser insistentes, pese a nuestros errores, pese a nuestros pecados o nuestras tentaciones. Cualquier cosa que hayamos cometido, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar siempre, regresar al camino, regresar a ese camino estrecho, regresar a esas sendas antiguas. Es claro que lo que el Señor quiere es hacer con esas preguntas, es señalar un contraste. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar cosas buenas, dádivas a vuestros hijos, mucho menos nuestro Padre Celestial, que nos dé lo que necesitamos. El argumento divino está a nuestro favor. Es la motivación para pedir lo que a continuación viene enseguida. Si aquellos padres que solo tienen en sus corazones un afecto natural son capaces de regalarle cosas buenas a sus vástagos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Podríamos hablar horas de los atributos de nuestro Dios, pero en este pasaje se destaca cada uno, la cual produce confianza en nosotros, sus hijos. Es a nosotros sus hijos. En contraste con la maldad de los hombres, se resalta aquí la bondad del Padre amado. No es un ser airado o lejano. Tampoco es un Padre que no solo está esperando que fallecemos para castigarnos, que fallemos para castigarnos. El Padre Celestial es generoso, es amoroso, su anhelo es darnos el agente divino, en el cual tiene todos los recursos espirituales, listos para ser entregados a aquellos que oran con persistencia. Podemos acercarnos libremente hasta el trono de su gracia y pedirle lo que necesitamos. Somos sus hijos y como tal tenemos la entrada libre y sin intermediarios ante su presencia. Si no lo eres, es el momento de reconocerlo para que seas parte de estas hermosas promesas, de esos hermosos regalos que nos da en su palabra. Como Padre, Dios quiere formar nuestro carácter a través de la persistencia. Parece que el mundo se nos cierra, se nos olvida. Parece que no va a cambiar las cosas, pero Dios quiere formar nuestro carácter en la persistencia, en orar, en suplicar. Dios sabe el momento en donde que te va a entregar nuevamente tu familia. Dios sabe el momento en donde te va a entregar nuevamente a tus hijos, en donde nuevamente te va a entregar a tu esposa, en donde nuevamente te va a entregar esa confianza. Aleluya.
tenemos que persistir, tenemos que seguir adelante. Hermanos, aquellos que a veces ya se desesperan, nos esperamos, y hoy es el momento de tomar esta lección de pedir sin cansarnos, de llamar, de tocar hasta que la puerta se abra, hasta que los cielos se abran para recibir tu bendición. No nos cansemos de persistir, no nos cansemos de pedir, de orar. Él conoce perfectamente y sabe qué y cuándo es el mejor momento para darnos lo que necesitamos. No tenemos garantía de que nuestro Padre nos dará todas las cosas que pidamos a nuestro antojo, porque Él nunca nos dará aquello que nos perjudique a nuestro crecimiento espiritual o que pueda hacernos daño. Sí, hermanos, a veces decimos, Dios mío, ¿por qué no nos das? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no esto? Dios tiene el momento adecuado. Y lo que no llega es porque es perjudicial a nuestra vida, a nuestro crecimiento espiritual. Por consiguiente, es la virtud que nos preguntemos, ¿somos realmente persistentes en la oración? ¿Oramos, ayunamos, leemos la Biblia? Cuando más conscientes estemos de que necesitamos la ayuda divina, con más persistencia le pediremos al Padre su Espíritu Santo. Si estás pasando por un problema y no ves la respuesta, Dios te está formando el carácter, Dios te está quitando esas asperezas. Persiste en oración y Él escuchará dándote la respuesta. ¿Qué pasará si un miembro de la familia se enferma gravemente a mitad de la noche? Hoy en el grupo vemos pidiendo oración por la gente, por los niños, que a veces el doctor ha salido y tenemos la ansiedad de buscar otra clínica a medianoche para que atienda a nuestros hijos que está enfermo. Despertamos al médico para pedir ayuda, sin pensarlo a veces 2 veces. Importunamos al doctor por teléfono, por llamadas. ¿Por qué es una emergencia? Sabemos que la ayuda del médico es absolutamente necesaria y que no pedirla resultaría fatal. Cuando hay una necesidad tan grande, lo vi en mi familia, con esto que pasó, que está pasando en la actualidad. ¿Qué hacer cuando buscando oxígeno, buscando medicamentos, buscando accesorios? Nos resulta a veces difícil entender. En el caso de nuestro Padre, podemos acudir ante Él todo momento, solo hay que doblar nuestras rodillas. En cualquier circunstancia es doblar rodillas, Él está ahí, no importa el tiempo, el horario, ni la necesidad sea pequeña o sea grande, Él está presto. El Espíritu Santo es la persona que envía al Padre por sus hijos para suplir nuestras necesidades. No solo hay razón para quedarnos pasivos ante la increíble invitación del Padre. Todo lo que el Padre tiene para sus hijos lo hará llegar a través de su bendito Espíritu Santo. Salvación, nuevo nacimiento, morada, santificación, investidura de poder para predicar. Y hasta los últimos instantes estará con nosotros, en nosotros, para culminar su obra de su gracia. Al glorificarnos, al estar eternamente con nuestro Padre y Dios, es tiempo de pedir esa dádiva, ese regalo, esa bendición más grande que el Padre tiene para nosotros, su Espíritu. Dará su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Esa es la aplicación de esta palabra, de persistir, de no rendirnos jamás,
porque Él nos dará de su Espíritu para todos aquellos que le pidan. Dios les bendiga, Dios los guarde y sigamos insistiendo. Amén. Jesús, nombre sin igual. Oh Jesús, 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 nombre sin igual.